Hay que diferenciar la deuda de macro que venimos arrastrando. Me acaba de decir Camila que la semana que viene está el pago. Bueno. Una es AEMACO Sociedad Anónima y otra es Constructora Lanús AEMACO UTE. ¿Te paso los saltos yo útil a lo del baño? Sí, yo no sé si te los había pasado, pero... No, me pasás todo, Fabi, lo de... Fabi, pero vos en el curso ahora. Sí. Te lo paso yo. Bueno, dale. Pásame el de Manco por una parte y el de UTE por otra. ¿Pero me lo pasás por mail? Obvio que lo voy a poner. ¿Y qué pasó con el baño? ¿De verdad que lo sacaron? Necesito número de factura y monto. ¿Qué le pones ahí? ¿Días de atraso? ¿Cómo lo...? ¿Vos con quién hablás, Fabi? Yo te voy a poner, por haber conversado con Mariano Cruda y... Camila Machuca. Así como suena. Camila Machuca. ¿Con C final? Sí, Machuca. Sí. Sí. Debe decir Agustín, ¿le das Andrés? No, hablé con él. Yo le dije que no. Voy a comprar un yogur porque no almorcé. Me voy a morir de hambre. Cuando diga, atención a
No, ahí la cuenta de equidad. ¿Vos querés que salga la carta opuesta hoy? ¿Ya me mandaste todas las fotos? Se factura por punto que tiene un día de mismo saber. Le discriminamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Informo que 16:45 me voy a tener que estar retirando porque tengo un turno médico, ¿eh? A esa hora me despido. Bueno, gracias, gracias. Cualquier cosa, acordate que después te mandamos la grabación. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Ir admitiendo. Hola, buenas tardes. Hola, Fabiana, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Están bien? ¿Todo bien? No sabemos si lo que tenés de fondo es una pantalla o unos árboles con mucho viento. No, es la oficina da un fondo de una casa y nosotros tenemos como un pequeño jardincito abajo y hay árboles. Está bueno porque es como que Está se bien. grasa. Muy bien, muy bien. No es virtual, es real. No, no es virtual, es Qué real. bueno, qué bueno.
Ah, faltan unos minutitos todavía. Sí, sí, nos faltan unos minutos, sí, faltan subirse 6, 7 más. Ahí estamos. Pobre Alan. ¿Cómo va a escuchar? Ciego, sordo y mudo está ese hombre. Pobre. Está tratando de conectar el audio. Hoy una computadora sin audio y sin video es imposible, ¿no? Imposible. Inimaginable. Porque Hola, buenas necesitas. tardes. Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Alan, Patricia. Vamos a cerrar el curso y todavía no tenemos el tab disponible, ¿eh? Ah, bueno. Todavía no está, ¿no? Habilitado. Con Allen también, que no tiene camarita hoy. Hola, ¿Estamos los dos? hola. Sí, no está habilitado todavía, así que el INAES entra en mora y bueno, Qué increíble, ¿no? Porque la verdad que largar la tardes. resolución. ¿Qué tal, Ernesto? Bien, bien. pero esta resolución la venimos trabajando con el INAES desde mitad del año pasado. Por eso Bueno, digo, ¿cómo puede ser que no sí, esté? porque en medio, es decir, toda la parte de base de datos y toda la parte tecnológica, el INAES se la hace, digamos, el ministerio, un ministerio que responde toda la parte tecnológica al Estado Nacional, digamos. Ellos hacen todo el soporte, alguien se las hace. Pero bueno, no han llegado a tiempo, no llega, y eso que ya hicieron una prórroga, ¿no? Mover un elefante lleva tiempo. Se ve que sí. Sí, sí. Ahí me parece. Porque aparte de todo eso también está, y nosotros lo vivimos mucho porque nos tocó hacer mucha capacitación a las entidades,
la resistencia propia que provoca el no conocimiento de la cosa, ¿no? Lo primero que provoca es un gran susto. Vivimos muchas instituciones que resistían porque creían que esta información iba a ser declaración jurada, pero que iba a ser digamos, de libre disponibilidad. Y entonces muchas instituciones entraron a atemorizarse al principio. Bueno, y cuando la van conociendo se van dando cuenta que en realidad lo que se está pidiendo la resolución debería ser lo que habitualmente debería auditar un organismo de fiscalización. Nada más que tiene mucha más metodología, un proceso más ordenado, etcétera, para poder hacerla luego comparable con otras Bueno, instituciones. con datos estadísticos, digamos, son datos estadísticos para bueno, valorizar y ver, bueno, cosas que ellos necesitarán comparar. Así es. Así es. No, bien, porque pensemos que si no podemos tener datos ciertos en nuestras organizaciones, es imposible pensar luego la estructuración de políticas públicas con esto. Imposible. Imposible. ¿Por qué? Claro, claro. Así es, así es. A ver, acá hay uno que tiene dificultad para entrar. Vamos a volver a mandarle el enlace. Queremos que entren. Sí, aparte es una construcción que va a llevar, que va a ser progresiva, nos va a llevar varios años antes que podamos tener, por ejemplo, yo pienso más del 75% de las entidades respondiendo, ¿no? Que es un objetivo muy grande, porque pensemos que hay que lograr más de 10.000 respuestas. Es mucho, es que hay mucha cooperativa y mutual en la Argentina, por todos lados. Así es, así es, así es, así es. Hola, Juan. Bien. Uno de los que tiene dificultades para entrar es Juan, pero me dice que está intentando. No importa, entonces, igual lo vamos a hacer, aunque no esté. A ver, nosotros no estamos en el mismo lugar, por tanto trabajamos de lugares distintos y siempre esto de ser dos nos ayuda a que uno queda en el camino, se cae, se corta y bueno, el otro sigue, ¿no? Esto es... El otro acompaña, obvio. Es habitual, sí. Sí, este debe ser la capacitación número 80 que hacemos en esto, por lo menos. Sí, fue muy grande el trabajo de capacitación. Pero bueno, era lo que había que hacer, no había que largar en crudo todo esto porque si no, se necesitan muchas... Es que se necesita la capacitación porque son cosas nuevas, palabras nuevas, cómo lo interpreta, cómo hay que interpretarlo en realidad, cómo está hecho para que uno lo interprete. El trabajo, por ejemplo, del primer año fue trabajar para la expresión en forma unívoca de cada uno de los términos, es decir, qué había que responder, había que trabajar no solamente lo que preguntás, sino cómo hay que responder, qué usás, cómo lo expresás, es decir, fue todo el trabajo que bueno, pero es el trabajo de base, porque si no, imposible después lograr el resultado que se busca, ¿no? Claro. Juan, bienvenido. Hola, no puedo abrir cámara. Ah, Juan. No me responde. Nos vamos a perder tu imagen, Juan. Bueno, ¿les parece que comencemos? Sí, sí. Está la mayoría, sí. Bien, ¿ahí están observando pantalla? Sí. Bien, espectacular. Bueno, rápidamente, para ganar tiempo, inclusive para que los que nos avisaron que necesitan retirarse un poquito antes puedan aprovechar la mayor cantidad de información. Les vamos a contar qué vamos a trabajar en el día de hoy, tal como habíamos visto ayer. Hoy vamos a trabajar para las mutuales
educación social y mutual, el indicador 54 a 57, y la integración para el desarrollo, del 58 al 71. En el caso de las cooperativas, el principio de educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Y tal como les anunciaba ayer Juan, vamos a hacer al final una referencia a las diferencias que hay entre informe socioeconómico y balance social, que nos parece que sería un buen aporte para que todos lo tengamos en claro. Como habitualmente decimos, tratamos de pasar de lo que es un principio muy, pero muy general, que en este caso partimos del principio de educación y capacitación social y mutual, después lo vamos a ver para cooperativa, y decimos que cuando hablamos de este principio, vamos a ver dos dimensiones, que es la dimensión de la educación, es decir, qué se hace en educación y qué se hace en difusión y promoción, y para esto vamos a tomar qué hacemos en educación con los asociados, qué hacemos en educación con los directivos, qué hacemos en educación con el recurso humano. Cuando hablamos del tema de difusión, promoción e información, nos vamos a meter en qué datos, qué hacemos en todo esto de difusión y promoción y extensión, digamos, de la entidad en la comunidad. Luego vamos a tocar, en el caso de las mutuales, el tema de integración para el desarrollo, viendo integración horizontal, y aquí vemos como indicador la integración en la institución, en la parte económica, al nivel educativo, al nivel social, cultural y otros sistemas de integración que se pueden dar dentro de una mutual. Cuando queremos identificar la integración vertical, vamos a ver la integración federativa que tiene esa mutual. En el punto de integración para el desarrollo, todo lo que es relación con la comunidad, lo primero que vamos a ver es la integración con los poderes públicos, algo parecido a lo que habíamos visto ayer, nada más que lo vamos a ver en qué cantidad de participantes o recursos o personas participan desde nuestra institución en la integración. Y luego cuando hablamos de alianzas estratégicas con otras organizaciones en la comunidad, vamos a ver qué actividades hacemos en la comunidad y las donaciones, los aportes que hace la institución en la comunidad. Esto lo vemos para la parte de mutuales. Finalmente, cuando hablamos de integración para el desarrollo, vamos a ver, pensando en la dimensión de gestión ambiental, si la mutual trabaja en auditoría ambiental, si trabaja en preservación y cuidado del medio ambiente, y si tiene aportes y se puede dar datos de lo que hace la mutual en mejoras en el nivel de vida de la comunidad. Entonces, esto mismo lo repetimos para las cooperativas y lo trabajamos. En el principio de educación y capacitación, hablamos sobre educación y hablamos sobre información. De igual forma, ¿qué hacemos con educación para los asociados, para los dirigentes y para el personal? Y en información, ¿qué información y cómo, con qué medios la brindamos a los asociados y comunidad? Cuando hablamos de integración, hablamos de integración horizontal, de vínculos asociativos entre cooperativas, de asociaciones desarrolladas en conjunto para los asociados, o integración representativa, una vertical. Cuando trabajamos el principio de compromiso de la comunidad, volvemos a mirar la vinculación con los poderes públicos, pero desde el punto de vista qué cantidad de gente nuestra participa o se compromete con diversos niveles de la vida de la comunidad. También vamos a ver alianzas estratégicas con la comunidad, todo el tema de donaciones y aportes, la gestión ambiental, si la cooperativa hace o no auditoría ambiental, preservación y cuidado del medio ambiente y mejoras en el nivel de vida de la comunidad. Bien. Voy a abrir, a ver un minuto. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Hoy voy a seguir. Ayer lo hicimos con mutuales, hoy vamos a seguirlo con el tema de indicadores y vamos a utilizar la matriz de cooperativa.
y vamos a ir haciendo referencia cuando aparecen diferencias en la matriz de mutuales. Pero, ¿ustedes ya la ven ahí o no? No. ¿No están viendo todavía? Perfecto. Vamos a ver qué pasa. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien. Bien. A ver, hay un chat ahí. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver desde en la matriz de las cooperativas. Vamos a posicionarnos en el lugar justo. Vamos a comenzar a ver entonces el principio de educación, capacitación e información. La primera referencia que vamos a hacer es la pregunta sería, ¿qué hacemos en esta materia hacia los asociados? Y entonces, lo primero que buscamos es ver qué indicadores tenemos de las capacitaciones que hemos realizado con los asociados. ¿Qué es lo que se nos está preguntando? El número de capacitaciones para los asociados que se realizaron en el ejercicio. Acá lo único que tenemos que poner, cantidad. Bien. Y luego se nos pregunta el monto invertido en capacitación cooperativa dirigida a los asociados. ¿Qué tenemos que poner acá? El monto en pesos, que sería la sumatoria de todas las capacitaciones que hicimos en el año. Si acá fueron 10, sumamos las 10 y las ponemos en 50.1, ponemos la cantidad invertida. Luego se nos pregunta por la cantidad de asociados que han participado, que se han capacitado en esa capacitación. Lo primero que se nos pide es el número total de asociados. Número total de asociados. Que luego se van a desglosar. Número total de asociados capacitados. Luego que se van a desglosar en cuántos de un género, cuántos de otros géneros y otros géneros. También se nos pregunta de ese universo de asociados capacitados, la cantidad de asociados capacitados desglosados por edad. Y entonces, ¿cuántos son menores de 35? ¿Cuántos entre 35 y 60? ¿Y cuántos son mayores de 60? Esto estaba referido a los asociados. En segundo término, se nos pregunta la educación y la capacitación hacia los dirigentes. ¿Cuántas en el año, número total de capacitaciones, estuvieron destinadas a los dirigentes? Acá les quiero decir que cuando la entidad cooperativa o mutual toma o repica hacia adentro capacitaciones que se hacen, por ejemplo, que las promueve o las hace una federación, o otra institución, una universidad, etc., y ustedes la toman y la pasan para dentro de la cooperativa y los beneficiarios son o personal, o dirigentes, o asociados, y la cooperativa de una u otra forma, digamos, asume para sí misma esta capacitación, ustedes la tienen que poner como propias, porque es la entidad que ha facilitado esa capacitación para sus dirigentes, o para sus asociados, o para su personal. ¿Bien? Entonces, para dirigentes, ¿qué cantidad de capacitaciones? El monto invertido en capacitación para los dirigentes, la cantidad de dirigentes capacitados, y acá se nos dice primero la cantidad y luego que lo desglosemos por género, y por edad, lo mismo que habíamos visto antes. El tercer grupo es el personal. ¿Qué hacemos para capacitar a nuestro personal? Y lo primero que se nos pregunta, de la misma forma, es cantidad de capacitaciones que hicimos para el personal. ¿Qué monto invertimos? Fíjense, monto invertido en capacitaciones técnicas para el desarrollo de sus funciones y desarrollo del personal. Todo lo que hayamos puesto como inversión en capacitación.
Bien, ¿qué cantidad de empleados se beneficiaron? Y aquí de vuelta nos vuelve a decir, desglósenlo por género, desglosen por edades, grupo etarios, por grupo etarios. Entonces, hasta acá todo lo referido a las inversiones que hace la entidad en formación y en educación. Con 3 grandes grupos, los asociados, los dirigentes. Cuando hablamos de dirigentes, recuérdense, ahí si la capacitación abarca al Consejo de Administración y la Sindicatura, todos ellos son dirigentes. Lo mismo en las mutuales, si abarca al Consejo Directivo y a la Junta Fiscalizadora, todos son dirigentes, entonces todos tienen que estar en este grupo. Y luego el personal. La segunda información que salimos a buscar es qué hace la entidad, cómo trabaja la entidad en el proceso de informar. Recuerden que una de las actividades importantes en ambos tipos de entidades es comunicar, salir a decir y a mostrar lo que se hace, llevar esto a los asociados, llevar todo lo que la entidad hace a la comunidad. Esto lo tenemos tan fijado como que lo tenemos incorporado como un principio que es especial para este tipo de instituciones. Otras se lo toman como si fuera una actividad de marketing. Nosotros lo tomamos como un cuidado y un cariño especial hacia aquellos que son nuestros asociados, porque no son exclusivamente nuestros clientes, son nuestros asociados y la comunidad que nosotros sabemos donde impactamos con la presencia de nuestros servicios. Lo primero que decimos es dirigido a asociados y comunidad. ¿Qué monto invertimos en promoción y difusión de la cooperativa o de la mutual en la comunidad? Y entonces, acá tenemos que ver el monto total anual de la sumatoria de todas las campañas que se hayan hecho de promoción, difusión, etc. Todo, absolutamente todo lo que hayamos hecho. Bien, el 53.1 no corresponde, no se va a contestar, y el 52.2 nos comienza a que comencemos a pensar en las herramientas que usamos los distintos medios de difusión. Y señala propios y medios ajenos. Propios, recuerden, hay algunos que tienen hasta canales, algunas mutuales o cooperativas que tienen sus canales, sus medios propios de difusión, sus herramientas tecnológicas propias que le pertenecen a la cooperativa, y estas son canales o medios propios. Entonces, ¿qué se nos dice? Del total de lo que habías invertido, ¿cuánto a través de medios propios? ¿Y cuánto a través de medios no propios? Separamos cuando pagamos a tercero y cuando lo que hacemos es utilizamos nuestras redes e invertimos en nuestras propias redes. Esto es todo lo que se nos pide a nivel de comunicación y promoción, difusión en la comunidad. ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, por mi Bien. parte no. No generan dudas. Ok. Enzo, ya estoy, tuve que entrar por otro medio. Con respecto a mutuales no hay prácticamente diferencias en estos indicadores, y ahora sí, cuando siga Enzo con el siguiente principio, vamos a ir haciendo las aclaraciones, porque el principio de cooperación entre cooperativas, parte está contenido en el principio de integración para el desarrollo de mutuales, así que vamos a ir haciendo las aclaraciones. Bien. Entonces avanzamos con cooperación entre cooperativas. Lo primero que comenzamos a pensar es en los procesos de integración. Es decir, cuando nosotros a nivel horizontal nos integramos con otras entidades,
cooperativas o nos integramos con otras entidades mutuales, en el caso de las mutuales. Y entonces, ¿qué se nos pregunta? ¿Cuántos vínculos asociativos con otras cooperativas en total desarrollamos durante el ejercicio que estamos analizando? ¿Cuál es el número total de estos vínculos? En el caso de mutuales, directamente pregunta en la integración horizontal entre mutuales, ¿qué cantidad de convenios? Porque los que son de mutuales saben que se utilizan mucho los convenios intermutuales, aquellos por los cuales los asociados de una mutual pueden acceder a los servicios de la otra si es que hay un convenio establecido. Después lo vamos a seguir viendo. Bien. En el 54.1.2 se nos pregunta por la integración del capital, es decir, que indiquemos en pesos en el año el total de aportes de capital que realizamos en las integraciones, es decir, con las otras cooperativas o con las otras mutuales. El 54.1 nos habla de los préstamos y o donaciones entre cooperativas. Si existen el monto total de pesos invertidos como donaciones a otras cooperativas o entidades de la comunidad de la economía social. Quiere decir que puedo estar en determinado momento haciendo donaciones a entidades de la economía social cuyo importe deberán aparecer aquí. ¿Sí? Estos, donde yo lo tengo calificado como préstamos o donaciones entre cooperativas, incluye a otras cooperativas o entidades de la economía social. Okay. Hay en el 14.1.4, nos habla de cuando hacemos inversiones conjuntas en la comunidad. ¿Con quién? Son inversiones realizadas en acciones o actividades de manera conjunta con una o más cooperativa, una o más mutual, cuyo destino es la comunidad. Cuyo destino es la comunidad. Es decir, nos juntamos entre dos organizaciones y aportamos a una tarea como puede ser por ejemplo, durante la pandemia, salud. Y aportamos a una entidad de comunidad. Eso realizado en forma conjunta con otras entidades van aquí, si no van en el punto anterior. Okay. Eso, y en el caso de mutuales, los que tengan a mano la matriz, está el 59, en la parte de integración económica, donde hay una particularidad que es que la mutual que hace el informe tiene que expresar el monto anual en pesos que resultó de la sumatoria de los ingresos obtenidos por comisiones en convenio intermutual. Es decir, la mutual A le prestaba servicios a los asociados de la mutual B, por ejemplo en la parte de turismo. Entonces, toda aquella comisión que le quedó por prestar a la mutual B esos ingresos, o a las mutuales que fueran, hay que expresar el monto total de esas operaciones a nivel anual. Bien. Luego se nos pregunta por proyectos educativos, sociales y culturales colectivos. Cuando nosotros intervenimos en proyectos educativos, sociales o culturales con otras entidades de la comunidad, se nos pregunta el número de proyectos desarrollados con otras cooperativas en acciones para la comunidad. Un proyecto, dos proyectos, a veces entre instituciones se mantienen determinados eventos, se financian determinados eventos. Bien, acá tenemos que poner cuando lo hacemos en común y sean proyectos educativos, sociales o culturales, lo ponemos acá. En el 54.2, las acciones desarrolladas en conjunto para los asociados. ¿Qué se nos pregunta? ¿Hay inversiones realizadas en acciones o actividades desarrolladas en conjunta con una o más cooperativas durante el ejercicio, cuyo destinatario sean los asociados de las cooperativas implicadas? Por ejemplo, una cooperativa de servicios públicos, una cooperativa agraria, hacen alguna tarea en particular entre las dos cooperativas en beneficio de sus asociados. Hacen
algunos eventos en forma común. Eso que es hecho en forma común con otra entidad paralela va en el 54.2. Acá, entonces, de esas actividades las seleccionamos, si son educativas, si son económicas, si son productivas o técnicas. Y acá, ¿qué vamos a decir? Estas actividades que pusimos antes, es educativa, lo ponemos acá, señalamos como una actividad educativa. Si no es económica, no es social, va 0, si no es productiva y técnica, va 0, y donde sea educativa, irá el 1 que confirma. Ok. Se nos pregunta si hay padrinazgo. Es decir, ¿qué cantidad de padrinazgos tuvo la cooperativa o la mutual al cierre de ejercicio? Algunas cooperativas hacen apadrinamiento de alguna escuela, otros apadrinan algún otro evento permanentemente, y este padrinazgo permanente de la cooperativa o la mutual se nos pide que lo identifiquemos. Y luego que digamos qué tipo de cooperativa apadrinamos, por ejemplo, si es una cooperativa escolar o una cooperativa de adultos. ¿Verdad? Okay. ¿Preguntas hasta acá? No, la verdad que no. Son un montón de ítems, pero normalmente suelen ser X cantidad de eventos que tenemos que distribuirlo en todo y tenemos que identificar simplemente dónde va colocado cada uno. Bien. Hasta recién habíamos visto todo aquello que es lo que llamamos la integración horizontal. Hay una segunda posibilidad de integración que es vertical, es decir, con organizaciones de grado superior. Y entonces acá estamos hablando de aquellas federaciones de segundo grado. Yo tengo que expresar el número de federaciones a las cuales se encuentra afiliada la entidad. Si son 2, acá pondré el número de 2, y abajo explicaré o describiré la federación con la cual, la federación 1, la federación 2. Abriré 2 pantallas para explicar cuáles son los nombres de esas entidades con las cuales estoy afiliado. También de cada una de ellas se nos pregunta el año de asociación. ¿Con quién? Con la federación. Si informo que son 2, le pongo el año de asociación con cada una de ellas. Y por último, el capital cooperativo suscrito e integrado a esa entidad de grado superior. ¿Con cuánto capital participo? Pero a ver, ¿qué se me pregunta? Se me pregunta si en el año yo integré capital, no si tengo integrado capital hace tiempo. El capital que yo integré este año, si hubo un incremento de capital o hubo una cuota nueva de capital, etcétera, acá lo que se me pregunta es el monto de capital que integré durante el ejercicio en esa federación. No todo el monto integrado. Okay. ¿Soy claro? Sí, sí. Enzo, y agregar esto, no confundir integración de capital con cuotas de sostenimiento o con cuotas de afiliación o con aportes a la federación que hacen las cooperativas. Estamos hablando del capital que tiene como asociada la cooperativa en la de segundo grado. ¿Se comprende la diferencia? ¿Sí? O sea, esto sería si la cooperativa está afiliada a una federación de cooperativas. Claro. En este caso. Sí. Okay. Y estando afiliada a una federación de cooperativas, la cooperativa, por ejemplo, cuando se asoció, seguramente suscribió un capital, integró un capital, pero después muchas federaciones, para poder mantener, digamos, la estructura administrativa o sus costos, prestan servicios a las cooperativas. Pero a veces con el costo de los servicios no alcanza y por ahí hay cuotas adicionales que pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Eso no es aporte de capital. Esos son aportes que hacen las cooperativas de primer grado para sostenimiento de la cooperativa de segundo grado. Claro. Okay. Bien. Entendido.
Bien. Vamos a entrar en lo que sería el principio que llamamos de compromiso con la comunidad. Y en el principio de compromiso con la comunidad, lo primero que vamos a intentar es ver todas aquellas relaciones que son de vinculación con los poderes públicos. Y entonces, recuerden que acá lo que nos interesa es la participación a través de asociados de la cooperativa o la mutual que participen en este tipo de vínculos con los poderes públicos. Y entonces se nos pregunta, a nivel local, ¿qué cantidad de organismos públicos locales, qué cantidad de organismos tienen representación de gente de la cooperativa o de la mutual? Es decir, donde nosotros estamos presentes con nuestros asociados. ¿Qué cantidad de organismos? Y luego, ¿qué cantidad de representantes estamos poniendo ahí? Puede ser un organismo donde participemos con 2, otros participemos con 1, 3 organismos, etcétera, etcétera. Bien, esto a nivel local. También se nos pregunta lo mismo a nivel provincial y también se nos pregunta lo mismo a nivel nacional. ¿Qué queremos saber? La totalidad de participantes que figura en el punto 56.4, es decir, en total, sumamos los que participan a nivel local, si existe a nivel provincial y si existe a nivel nacional, y queremos saber la totalidad de los participantes en esas entidades asociados a la mutual o asociados a la cooperativa. Estos participantes, como es usual, la matriz nos dice, distribúyanlo por género. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos varones? Otros. ¿Te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Nosotros en la superintendencia de la mutual de la superintendencia de seguros, todos nuestros asociados pertenecen a la superintendencia de seguros. O sea, nosotros deberíamos completar la parte de nacional. Si no entendí mal. Pablo, no, en ese caso ustedes son, sí, son trabajadores o empleados de la superintendencia, pero no, Claro, no están integrando en representación de la mutual por ejemplo, el consejo o el directorio de la superintendencia, es decir, la estructura administrativa, la estructura político-institucional de la superintendencia. Ah, Sino que, está bien, ahí entendí. claro, esto es cuando va alguien en representación de la mutual a algún nivel del Estado. ¿Mm? Listo, perfecto, gracias. Lo que decía Juan, en algún nivel que puede ser local, provincial o nacional. Es esto, normalmente cuando van en representación de la organización, recuerden que suele haber un mandato emitido por el Consejo de Administración donde toma en cuenta que esa persona asume la representación de la entidad. Es decir, normalmente esto están en las actas del Consejo de Administración. Porque estos son... Sí, me acordaba, no lo hemos mencionado en el curso, están funcionando en algunos lugares del país, en algunas localidades, lo que promovió el INADES a partir del año pasado, que eran las mesas de asociativismo y economía social. Ahí, por ejemplo, si bien no es un organismo del Estado, digamos, de carácter permanente, es un organismo más de encuentro, de intercambio, podría ser tranquilamente, si está formada la mesa y nuestra entidad tiene un representante ahí, podríamos estar mencionándolo. Okay. Bien, entonces lo primero y volvemos atrás y vemos que lo primero que queríamos dejar expresado es, en esta vinculación con los poderes públicos, la cantidad de representantes que son asociados que participan en esos poderes públicos. Lo segundo, vamos a ver alianzas estratégicas que tiene la institución cooperativa o mutual con organizaciones de la comunidad, en 2 criterios. Algunas pueden ser permanentes, donde la institución todos los años, en forma reiterada, sigue apoyando, sigue teniendo esta alianza con instituciones de la comunidad, llámense bomberos, llámense entidades de salud,
escuela, etcétera, u otras que surjan por proyectos, es decir, se nos pide la participación en un proyecto con financiamiento, con no financiamiento, pero sí de utilización de instalaciones, etcétera. Bien, entonces, unas pueden ser permanentes y otras pueden ser por proyectos, es decir, que cuando finaliza el proyecto no se vuelve a pensar nuevamente que hay que hacer aportes en donaciones o créditos, etc. Entonces, lo primero que nosotros decimos es, vamos a ver, en el caso de donaciones, ¿qué se nos pregunta? El monto total de las donaciones que hizo la entidad, el monto total en pesos de las donaciones que hizo la entidad durante todo el ejercicio. ¿Cuánto fue lo que aportó? Luego comenzamos a separar en qué tipo de organizaciones, a qué tipo de organizaciones le aportamos. Y entonces van apareciendo, por ejemplo, las organizaciones de la tercera edad. ¿Qué monto? Organizaciones para la niñez. ¿Qué monto? Si hay comedores comunitarios, el monto. Si hay talleres protegidos, capacidades diferentes, violencia de género, ¿cuánto es la donación? A organizaciones deportivas, a organizaciones vinculadas a la salud. Y acá lo que tenemos que poner, el monto, que se entiende que forma parte del monto total de donaciones, pero el monto destinado a cada uno de esta tipificación de entidades que hay aquí. Bien, hasta organizaciones ambientales. Entonces, que intentamos, por un lado, la masa total de donaciones que hace la institución y luego abrirla en quiénes son los beneficiarios, qué tipos de entidades son los beneficiarios. ¿Alguna pregunta? No. Bien, para el caso de las mutuales es igual, es similar. Y ahora vamos a ver, también relacionado con la comunidad, tratar de meternos en todo este espacio de gestión medioambiental en el que están participando muchísimas de las instituciones de la economía social. Y cada vez va mucho más en incremento. Lo primero que se nos pregunta es si la institución trabaja en auditoría ambiental. Si trabaja en auditoría ambiental, si hace procesos de auditoría ambiental, específicamente se nos pregunta qué inversión y qué actividades. Y entonces se nos dice cuál es el monto total en pesos destinado a auditar la gestión medioambiental de la entidad, a ver si controlamos desperdicios, a ver si controlamos consumo de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué monto estamos destinando justamente a esto, a hacer auditoría ambiental? Y por el otro lado, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los procesos auditados? Por ejemplo, control de la calidad del agua, por ejemplo, control de la calidad del aire, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que esto lo expresamos en dos. Por un lado, la cantidad y por el otro lado, el qué es lo que hacemos. También está el trabajo de preservación y cuidado del medio ambiente. Y frente a esto, ¿qué inversiones hacemos? ¿Qué inversiones y qué actividad? En una ponemos el monto total y luego las actividades realizadas en prevención y cuidado del medio ambiente durante el ejercicio. Y acá es describir las actividades realizadas. Por último, se nos pregunta sobre mejoras en el nivel de la calidad de vida de la comunidad. Es decir, poder expresar el monto, la cantidad de pesos que se destinan a mejora de vida de la comunidad durante el ejercicio. Y como segundo, describir las actividades que se realizaron para mejorar el nivel de calidad de vida de la comunidad. Entonces, una cosa es medio ambiente, otra cosa es gestión y auditoría
del medio ambiente y otra es mejoras en el nivel de la calidad de vida en la comunidad. Es decir, aportamos tanto a, por ejemplo, si hicimos una inversión para incorporación de la fibra óptica, cuánto pusimos y cuál es la actividad realizada. ¿Por qué? Porque con esta incorporación de la fibra óptica, que mejora de la calidad de servicios, mejoramos la vida en la comunidad durante el año que nosotros estamos expresando. Lo que tenemos que poner es el monto invertido y la actividad realizada. Ok. Preguntas. No. ¿Absolutamente claro? Ponele. Para mí sí. Pienso, por ahí lo que podemos hacer, voy a hacer una devolución general de lo que ustedes respondieron en cuanto a donaciones, en cuanto a los rubros. Digamos, no todos hacen, por empezar, hay una entidad que no tenía datos, otras que no hizo donaciones en el último ejercicio, y el resto de las entidades, del resto de las, digamos, de 8 quedan 6, hicieron distintas actividades. Por ejemplo, el tema de aportes a muchos de los ítems que están ahí en los indicadores de donaciones, es decir, centro de jubilados, policía, centros de deportes, escuelas, merenderos. En el caso de algunos, digamos, apuntan a esa diversidad, otros hicieron más hincapié en el tema salud, específicamente en pandemia, algunos lo justifican justamente por esa situación extraordinaria. En el caso de las cooperativas, recuerdan que el INAE sacó una resolución especial que le habilitaba a utilizar fondos de educación y capacitación del 5% del excedente repartible en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Con lo cual, algunas de las entidades de ustedes y otras entidades en el país han hecho por ahí algunas fuertes inversiones porque el fondo era más amplio, otras excedieron el Fondo de Educación Cooperativa y otras por ahí en los comentarios lo hacen habitualmente de colaborar con centros de salud o de tener algún tipo de intervención, de campaña de prevención también y utilizar fondos para eso. Bueno, más específicamente las mutuales o cooperativas que tengan servicios relacionados con la salud, bueno, esto lo hacen muy fuertemente en ese rubro. También hay una de las entidades en particular que apoyaba en una localidad del interior todo el desarrollo de fiestas locales y regionales, fiestas, digamos, dentro de lo declarado de interés provincial, nacional, cultural y demás, con colaboraciones económicas. También organizaciones de tipo, digamos, solidaria, como la Red Solidaria o Cáritas, el hecho también de algunas de las entidades de ustedes donar equipamiento ya sea por ejemplo, para escuelas, en lo que hace muebles y útiles, bancos, computadoras usadas, computadoras nuevas, algún medio tecnológico. Es decir, hay una variedad muy, muy interesante. Lo que sí hay, en general, un perfil muy bajo en las entidades que ustedes participan. La gran mayoría lo comunica en la memoria, algunos ponen muy escuetamente, sin detalle, otros dan un poquito más de detalle, o directamente lo explican en la asamblea de asociados, en la parte de varios y demás. Pero estos son los menos de las 8 entidades. Después sí hay 2 entidades que tienen balance social, una que no pertenece a ustedes, pero que se hizo el trabajo sobre esa entidad, donde sí el balance social específicamente ya desglosa mucho más en profundidad y detalle que un informe socioeconómico las acciones con la comunidad, porque es el principio donde tiene toda una política, sobre todo en el caso de una entidad muy grande que la vamos a mencionar acá, que es la Cooperativa Obrera, que tiene sede en Bahía Blanca, pero que está en 5 provincias del país y tiene más de 2 millones de asociados, entonces hace toda una actividad cultural de trabajo en la comunidad, de trabajo en temas salud, de alimentos, es decir, muy, muy preocupados por la cuestión de los alimentos saludables y demás. Así que, talleres protegidos también, talleres protegidos, hay algunas de las entidades que apoyan, algunos en forma permanente, otros no lo expresaban directamente, pero por ahí se notaba que era en función de, disculpen el término tan académico, en función del mangazo,
Es decir, me ubico sobre todo en las entidades de pueblos y ciudades del interior, pequeñas y medianas, donde viene la nota, o directamente llaman por teléfono, solicitan para los bomberos, para esto, para el otro. Bueno, ahí suele haber aluviones de solicitudes, porque las necesidades son muchas. Y bueno, el tema de la comunicación para la reflexión, ¿no? El INAES, por ejemplo, lo que nos está pidiendo es que expresemos los montos, más allá de que lo tengamos en el plan de cuentas como donaciones o no, porque creo que lo dijimos en algún momento, por cuestiones de WIF, a veces y complicaciones que trae hacer una donación, muchas veces lo pasamos como un gasto general. En este caso, como es secreto estadístico, no es cruce informático, lo importante es que podamos registrar todo lo que aportamos en las comunidades. Especialmente veo alguna preocupación en algunas de las entidades que están ustedes en registrar incluso aquello que por ahí no está contabilizado, o por ahí contabilizar, por ejemplo, el caso de descuentos a jubilados, ¿no? Y entonces, de ese modo también, como contribución a la comunidad, tenerlo registrado. Yo creo que esto es una fortaleza que tiene nuestro sector en general, y es un número, el global, y después puede ser por mutuales o por cooperativas, o por tipo de mutuales o tipo de cooperativas, que va a ser bastante interesante para, sobre todo en carácter preventivo, frente a alguna situación o intento de hacer algún tributo nuevo, algún impuesto nuevo, o aumentar alguno de los existentes. Es decir, el hecho de salir y decir, esta es nuestra contribución, pero ya con números concretos, me parece que va a ser positivo. Va a ser positivo que podamos contabilizar todo eso, que podamos tenerlo, el conteo en cada entidad. Juan, se te corta un poco. A ver ahí. Te hago una preguntita, Juan, hablando de las donaciones. Si yo no tengo contabilizado como donación, no lo puedo poner ahí, porque en nuestro caso, por ejemplo, la ropa de los uniformes que utilizan los vigiladores para hacer la seguridad, cuando ya no está rota ni nada, pero cuando ya como uniforme, digamos, no lo puedes poner, nosotros donamos bastantes camperas, un montón de cosas a Cáritas. Pero la verdad que en su momento yo lo mandé a gasto, no lo puse como donación. Entonces Claro. no figura. O sea, nosotros lo hacemos saber a través del boletín que hacemos trimestralmente a los asociados. Hay una lista de discusión por WhatsApp con todo lo que se hace socialmente en la cooperativa, pero digamos, eso yo no lo podría poner en acá, o sí, si no está contabilizado como donación. En realidad, si lo podés cuantificar, creo que sería útil a los efectos que lo que decíamos del impacto del sector, ¿no? Pero bueno, si no es posible cuantificarlo, tranquilamente Sí, va o a sea, pasar de largo. Eduardo, el caso de Eduardo, que está en servicios públicos, hay otra actividad, bueno, otras cooperativas también, la que está Fabiana, a lo mejor puede tener algún tipo de contribución con determinada prestación de servicio de trabajo en forma gratuita a alguna entidad. El caso de las de servicios públicos suele ser común hacer, por ejemplo, no sé, el alumbrado del polideportivo de la ciudad, o ahí Eduardo está ahí que quiere hablar, sí. Y eso muchas veces no se contabiliza porque, bueno, son horas de trabajo del personal, o se usa maquinaria, es en beneficio de toda la comunidad. Muchas veces la comunidad se entera poco, habría que hacer un poco más de difusión de eso, pero no lo tenemos contabilizado generalmente, o sea, a veces se puede contabilizar. Sí, Eduardo. Tal cual. No, yo lo que quería decir que justamente en el caso de nuestra cooperativa, nosotros, por ejemplo, cedemos el utilitario de grúa al municipio para hacer el trabajo de alumbrado público, y eso es una donación, de algún modo, ¿no es cierto? No cobramos. Exacto. Es una sesión gratuita que habría que cuantificarla y reflejarla como donación. Lo mismo pasa con los materiales en desuso. Muchas veces los postes o las palmeras son cedidas a las instituciones educativas o a las deportivas del pueblo, y eso no se contabiliza. Entonces es muy difícil después cuantificarlo en el balance como una donación. ¿Está? Pero creo que vamos a tener que empezar a hacerlo, porque de algún modo creo que sería una buena forma de reflejar este tipo de actos o de actitudes o de acciones, mejor dicho,
que creo que ameritan que queden reflejadas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el balance y el informe que tiene que hacer la cooperativa anualmente, ¿no? Exacto, es muy importante. Nosotros tenemos un amigo, un colega que siempre dice que las cooperativas, sobre todo un dicho del interior, ¿no? Que las cooperativas a veces se las suele juzgar como el pato. Vieron que en el dicho criollo, al pato dice que hace deposiciones cuando va caminando, entonces se lo conoce por eso, ¿no? Por los errores. Y Yo digo a ese estudio Perugini. Que se lo conoce por ese tipo de cuestiones. Y dice, tendríamos que ser como la gallina. Cuando él dice tendríamos que ser como la gallina, la gente generalmente no sé, como ustedes estarán preguntando, ¿qué diferencia hay entre la gallina y la pata? Dice, cuando una gallina pone un huevo, la gente se entera en cualquier lugar, porque la gallina cacarea. Cuando una pata pone un huevo, nadie se entera. Claro. Entonces, nosotros cuando hacemos las cosas que venimos haciendo naturalmente, esta responsabilidad social que es intrínseca a las cooperativas, a las mutuales, y muchas veces lo hacemos con ese perfil y como, bueno, está dentro de nuestra filosofía, está dentro de nuestra obligación, somos parte de la comunidad, todo lo que ustedes quieran y es válido. Pero digo, si nadie se entera o muy pocos se enteran, estamos en falta en algún momento. ¿Por qué? Sí. Porque nuestros asociados, por ejemplo, son los que contribuyen al desarrollo de nuestra entidad. Y, por ejemplo, esto que Eduardo bien describe, esos aportes de trabajo, de materiales, de todo eso después en el fondo sale de los costos generales de la cooperativa, en realidad lo están contribuyendo los propios dueños que son los asociados. Entonces, que los propios asociados se enteren que la cooperativa está haciendo esto en beneficio de todos, o de un sector que lo necesita y demás, está muy bueno, ¿no? Yo creo que tenemos que salir de ese cascarón a veces que tenemos de estar medio como ahí, en ese perfil tan diluido, y pasar al frente en el sentido porque después, cuando ven el momento de cobrarnos o de cualquier cosa, distintos sectores que no son la economía social, no nos tienen mucha contemplación. Entonces, yo creo que hay que salir. En nuestro caso, que somos una cooperativa de servicios públicos tal cual. Pero bueno, ahora viendo el tema de esta nueva documental que hay que presentar, uno se pone a pensar porque, por ejemplo, en el caso nuestro, hacemos otro tipo de colaboraciones también que no la reflejamos en ningún lado, cuál es el cobro, por ejemplo, de la cuota de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Lo hacemos desde la cooperativa y no percibimos nada, absolutamente nada. Entonces, creo que esa es una acción y muy importante. No solo eso, sino que en la provincia de La Pampa hay un avión sanitario para urgencias médicas, para traslado de pacientes, y también el cobro de eso lo hace la cooperativa, en nuestro caso. ¿Entendés? Entonces, son acciones que nosotros hacemos y que en realidad no tenemos forma de cuantificarlas, pero a partir de ahora me parece que vamos a tener que buscarle la forma. ¿Está? Porque como tal cual lo decís vos, son acciones que, bueno, las hacemos y como no se dicen, es como que ahí quedó. Y creo que llegó el momento de resaltar las actitudes o las acciones que uno hace. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Porque es un poco cambiar la lógica de esto de somos buenos y además lo demostramos y lo comunicamos. Y en aquellas cosas que sabemos que como cooperativa, como mutuales, tenemos que mejorar o que tenemos oportunidad de mejora, enseguida siempre alguien nos los hace saber, ya sea de los propios asociados o del exterior, siempre nos va a estar haciendo saber, pero muchas veces lo positivo se toma como tan natural, ¿no?, que no se valora. A veces no se valora, o no se valora lo suficientemente. No solo eso, sino que también ahora cuando vos ves los datos que tenemos que completar, es que forzosamente vamos a tener que resaltar, porque pareciera, si no el INADES puede llegar a pensar, que no se hace ningún tipo de aporte, digamos, en una cooperativa tan chica como lo es la nuestra, ¿no? Pero que por allí al momento de resaltar o de detallar,
no tenemos que poner, bueno, y uno tiene eso en el que hace, ¿no es cierto? Y que tendremos que buscar la forma de cuantificar. Eso vamos a tener que hacerlo porque no nos queda otra. Sí, y Eduardo, un poco nosotros cuando estuvimos participando en la discusión de esta resolución, porque ahí estaban representadas, por ejemplo, confederaciones de cooperativas, colegios profesionales, bueno, nosotros con Enzo y otro grupo de colegas estuvimos participando. Lo que notamos ahí de la gente de INADES que estaba coordinando era la intención esta justamente de, ellos no tenían duda de toda la contribución que se hacía. Lo que decían es, no tenemos datos, o no tenemos datos por ahí contundentes, o en números, o en esto, en el otro, y entonces otras áreas del Estado es una dura batalla convencer de que, por este mote de que las cooperativas y mutuales no pagan impuestos, o que son privilegiadas porque pagan menos impuestos. Y cuando vemos en la práctica que no es así, no es así por el Fondo de Promoción y Educación que tengamos pérdida o no, o excedente que pagarlo, en el caso de las mutuales como consumidores finales del IVA que pagan todo el 21% como consumidores finales, y en este informe socioeconómico se empieza a tratar de detectar, eso si no queda invisibilizado totalmente. Bueno, Claro. yo creo que hay cuestiones que En nuestro caso lo podemos compensar, en nuestro caso somos responsables en cripto y lo compensamos. Claro. Sí, en el caso de cooperativas sí, pero en el caso de mutuales, y eso es algo que por ahí es interesante que se conozca, porque si no dicen, las mutuales están exentas de esto, del otro, o las cooperativas están exentas de ganancias. Yo creo que hay que invertir, en este caso, la carga de la prueba, digamos, ¿no? Salir, como decía Enzo hoy, salir a aquello que hacemos, ponerle número, cuantificarlo y comunicarlo. Un poco por eso, como reflexión final de las donaciones que mandaron ustedes, de la actividad, notábamos eso, una gran variedad, algunas enfocaban hacia un lado, otras hacia otro, o determinados sectores, la mayoría hacía cosas muy, muy interesantes, y la mayoría también comunicaba poco de todo esto. Lo que otra cuestión para comentarles, en el caso cooperativo hay donde leerlo y fundamentarlo, en el caso de las mutuales no lo hemos encontrado, pero tranquilamente en el principio de integración para el desarrollo se puede analizar y se puede discutir, es que la Alianza Cooperativa Internacional, en lo que es el séptimo principio de preocupación por la comunidad, interés o compromiso, dice que las cooperativas deben trabajar por el desarrollo sostenible de sus comunidades. Lo dice ya en el año 95 cuando reformularon los principios, ¿no? Pero dice también que los asociados no pueden dejar de asumir la responsabilidad de decidir de qué modo, con qué recursos y con qué estrategias van a contribuir a ese desarrollo sostenible, ¿no? Que es mejora de la calidad de vida en general. Entonces, fíjense con esto de la 189 y la cantidad de indicadores que había ahí. Qué bueno estaría por ahí que en las asambleas se empezara a abordar este tema, porque no se trata, yo no digo que sea general, pero que hay entidades que lo hacen, reacción al mangazo, como yo decía hoy, es decir, viene la nota, viene el pedido y con lo que puedo colaboro, ¿no? Y no es criticable, pero es una reacción. Ahora, qué interesante sería definir una política, es decir, ¿dónde pongo o dónde invierto en mi comunidad para mejorar calidad de vida? ¿Conviene más invertir en cuestiones que tengan con el ambiente, con la salud, con la educación, con el deporte? Yo sé que todo eso es positivo, pero ¿en qué medida? También lo dice la Alianza Cooperativa Internacional, así, ¿en qué medida? Y no es que la Asamblea va a definir un monto exacto, un porcentaje exacto, pero sí un lineamiento político de esta entidad se compromete con la comunidad en tales aspectos, ¿no? En lo que defina sus miembros. Y muchas veces tiene que ver con su propia identidad, con el tipo de entidad que sea, esa definición. Así que esto que está, digamos, establecido en los principios para las cooperativas y que por ahí no está tan practicado hacia nivel de asamblea o decisión de asociado, para las mutuales también podría ser muy válido, ¿no? De hecho, estas discusiones se dan en los consejos, en las comisiones directivas. Bueno, ¿a quiénes apoyamos? ¿Por qué apoyamos? ¿Por qué es mejor? O dentro de los recursos escasos, ¿a dónde priorizamos? Esto se da en el, digamos, máximo nivel de la organización. Pero es interesante abrirlo a la participación. Abrir miradas, porque incluso el asociado se va a sentir más tenido en cuenta
Después va a estar la puja, ¿no? Que si somos una localidad más o menos pequeña, el barrio tal o el sector tal va a querer un apoyo de la cooperativa, y va a hacer lobby, digamos, entre comillas, en la asamblea, pero bueno, forma parte del debate democrático. Después la definición es por mayoría, ¿no? Bueno, esto es perdón, entre paréntesis con este tema de las donaciones. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa? Enzo, ¿cómo estamos? Porque con los indicadores hicimos todo el recorrido. Bien, podemos hacer 5 minutitos y volvemos. Y después vamos a trabajar, por ahí si piensen si les queda alguna otra duda, alguna cosa que aparezca, algún detalle final de la presentación de la resolución, sí, de esta documentación. Y nos queda también el compromiso de la diferenciación entre la 189 y el balance social que habíamos dicho ayer. Bueno, hacemos la pausa entonces. Gracias. 5 minutos.
Volvemos al ruedo. Paciencia que ya queda menos de la mitad. Estoy. Estamos. Ya después de hoy ya dejan de soportarnos, así que ya estamos. Los vemos felices. No, para nada. No, está bueno. Yo la primera vez que hago uno y la verdad que está bastante Sí. bueno, se actualiza todo. Cosas que no tienen en cuenta, así que muy bueno. Pablo, una pregunta antes que arranquemos. ¿La superintendencia tiene fundamentalmente el personal en Capital Federal o tiene en el interior también? ¿Ustedes tienen asociado en el interior como mutual? No, todos en Capital Federal. Todos en Capital. Bien. Y sabés que hay, a nivel seguros, la economía social es muy fuerte en pocas entidades, pero a nivel mutual se destaca por el tamaño San Cristóbal. Después no sé si hay mutuales, Enzo por ahí conoce más el rubro, que se Sí, dediquen creo que hay una de colectivos también, es una mutual, no me recuerdo bien el nombre, pero sí, la más grande de todas es San Cristóbal. De San Cristóbal, que están ¿Y la asociación patronal es mutual? No, me parece que es sociedad anónima. Sí, Federación Patronal creo que en algún momento tenía una mutual, había nacido así, después habían formado una SA, creo, sí. Y después está Cooperación Mutual, tiene el nombre así, Cooperación Mutual, pero creo que es una cooperativa. Sí, es de Venado Tuerto. Me parece que sí. 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 Bien. Yo quería hacerles un comentario que puede servir de síntesis un poco, qué nos aporta o qué nos puede estar dejando la 189 para las entidades en particular hacia cada uno de nosotros en nuestra entidad. Por un lado, creo que tenemos que comenzar a entender que esta metodología de ponerle datos, de ponerle números, de ponerle cifras a las cosas, nos va a ayudar a gestionar de una manera mucho más concreta, más científica, más dura, pero más cierta. Que no es más o menos, es tanto. Es tanto lo que yo aporto, lo que hago, la cantidad de gente. Cuando hablo de si me preocupo o no me preocupo por actividades en la comunidad, las tengo posibilidad de enumerarla, evaluarla, medirla. Y lo segundo nos brinda una excelente oportunidad para hacer una mirada dentro de la organización y con estos datos poder visibilizar mucho más la entidad. Es decir, estos datos de poco van a servir si solamente quedan como datos estadísticos y un trabajo que le brindamos de datos al INAES. Comencemos a aprender que estos mismos datos pueden ayudarnos a visibilizar nuestra entidad en el territorio. Somos esto. Fíjense si ustedes relacionan en el territorio la capacidad de trabajo que ustedes están brindando frente a la capacidad que tiene el territorio. Es decir, cuánto trabajo digno aportamos, cuánto trabajo de calidad, cuánto aportamos en educación, cuánto aportamos en ayuda a otras entidades, etc. Si tienen posibilidades de visualizar, de hacer visible la organización en la comunidad, y hay que comenzar a utilizarlos. Sí, pero esto se puede hacer siempre y cuando nosotros le pongamos datos, le pongamos números, le pongamos cifras. Entonces, el esfuerzo que nos puede implicar la 189 nos puede traer adicionales a la organización de riqueza adicional. Pero hay que comenzar digamos, a trabajarlo, a explotarlo, a comenzar a que el resto de la organización también tome nota de esto. Miren, nosotros podemos expresar en diferentes formas todo lo que hace la entidad. A veces lo que más hacemos es una simple descripción de ideas o cosas generales o intenciones de lo que hace, sin ponerle numeración y sin ponerle evaluación. Bueno, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad. Bueno, recién la vimos
a Cecilia. La conocimos a Cecilia, que pudo encender un poco la cámara. Acuérdense que falta... No, Allen sí lo hemos visto. Falta Patricia, Lilian. Creo que no nos queda mucho sin cámara. Y hoy no podía estar Francisco, que había estado en las 3 anteriores, de Mar del Plata. A Nelly la hemos conocido ya con barbijo y sin barbijo, así que ya nos conocemos. Bueno, Juan, ¿te parece que avancemos? Avanzamos, sí. Vamos entonces, recuerden que si hay alguna pregunta de algo que haya quedado, lo charlamos sobre la 189. Vamos a trabajar ahora las diferencias entre el informe socioeconómico y el balance social cooperativo o mutual. Enzo recién les comentaba y les decía que con la 189 podemos tener, a ver, para simplificar, 2 actitudes a grandes rasgos, ¿no? Una es la de, digamos, el acatamiento o el cumplimiento de una resolución que es obligatoria, que además tiene como un poco la cuestión esta del requisito de ser presentada para obtener, por ejemplo, el certificado de vigencia, entre otras cosas, que es una declaración jurada. Bueno, esas cuestiones que pasan por lo coercitivo o la obligación. Entonces podemos hacerla para cumplir, para no tener problemas, para directamente estamos tranquilos, y bueno, como dijo Enzo, queda en un papel o queda en un TAD o queda en una memoria en lo digital y punto, ¿no? Quedan datos sueltos y punto. Podemos hacer otros esfuerzos, como decía Eduardo, y relacionando la realidad de lo que hacemos con por ahí adecuar un poco algún sistema de información, o tenerlo en cuenta, o generar registro, etcétera, etcétera, que eso lo podemos tranquilamente empezar a hacer hacia adentro, empezar a darle a que el dato no sea solo un dato, sino que el conjunto de los datos pueda ser analizado, que tengamos algún tiempo no solo para mirarlo, sino para reflexionarlo y para verlo también en película, es decir, no solo la foto del dato de este ejercicio o del próximo que pida INAES, sino después a lo largo del tiempo, ¿no? Ayer hablábamos de la composición de los órganos directivos, los órganos de fiscalización, si teníamos jóvenes, si no teníamos, del tema género. Bueno, hay un montón de aristas para mirar dentro de lo que vieron del informe socioeconómico, que si algo podemos decir en cuestión, digamos, que no es tan agradable, es que es demasiado extenso, que hay demasiada información que cargar. Ustedes vieron que todo lo que está en el balance económico y los cuadros anexos va a ser fácil, hay que trasladarlo. Pero después están las otras cuestiones que era lo de padrón, sobre todo, fíjense, nos viene a interpelar en si estamos teniendo toda la información posible de nuestro activo principal, que son nuestras asociadas y asociados. El activo principal, lo más valioso que tenemos es eso. Entonces, yo sé que es mucho más fácil en una cooperativa de trabajo de 20 asociados tener con lupa, con detalle, quién es cada uno y cómo somos, porque si estamos en una cooperativa de trabajo de 20 personas, convivimos a diario y nos conocemos y tenemos todo, a una cooperativa de, bueno, el extremo que hoy decíamos de La Obrera, de más de 2 millones de habitantes, pero sin ir más lejos, una cooperativa de 3.000, 4.000, o una mutual de 3.000, 4.000 asociados, o con un poco más de asociados, pero además con muchas localidades donde tiene servicios, más de una provincia o varias provincias. Bueno, todo eso da una complejidad y cada organización lo va a tener que ir asumiendo. Así que, para empezar a hacer algunas diferencias o plantear algunas de las diferencias sustanciales entre lo que es el informe socioeconómico y el balance social, vamos a irle contando a ustedes, en definitiva, cuáles son los aspectos en que puede haber algún tipo de coincidencia o algún tipo de diferencia. En primer lugar, el informe socioeconómico, ¿qué es lo que nos pide o qué se propone el INAES con el informe socioeconómico? Y se propone generar un sistema de información que sea, digamos, como insumo para el Estado, para esa área de Estado que es la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas y de la ley de mutuales, que es el órgano de promoción, fiscalización. ¿Qué otra cosa tiene como característica y que en esto coincide, digamos, en parte, por lo menos en el criterio de enfoque con el balance social, que utiliza como su estructura, como su base estructural, a los principios
especialmente a los principios, también a los valores, pero a los principios cooperativos y a los principios mutuales. ¿Qué otra cosa por ahí aparece como virtuoso, como valioso del informe socioeconómico? Que en el desarrollo de la resolución, en los fundamentos, en las características, en los considerandos, no me salía la palabra, los considerandos, vieron que toda resolución tiene visto y considerando, hace todo una justificación desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista de los lineamientos fundamentales de este tipo de organizaciones. Incorpora este lenguaje de la identidad en lo que es el contenido de la resolución, por lo menos en esa fundamentación, y también después en las matrices, ustedes vieron que están estructuradas de izquierda a derecha, a la izquierda está lo más abstracto, que son los principios, y luego venimos a las dimensiones, a las variables, y finalmente al indicador, y también hay indicadores que tienen subindicadores, ustedes lo vieron, que es donde ponemos los números que nos piden. Acuérdense que, bueno, cuando ustedes vayan a la resolución, la columna esa del extremo derecho era la que habíamos agregado nosotros, que puede tener, digamos, puede estar incompleta, pero intentábamos orientar sobre la fuente de información y cómo se expresaba cada dato. Puede ser, hacemos la aclaración también, que nos encontremos con alguna sorpresa de implementación en lo técnico o digamos, en la carga, que a último momento el INAES haya tenido algún tipo de modificación en cómo se expresa un dato, ¿no? Cómo se expresa una información. Eso, digamos, podemos haberlo dado nosotros de la forma que lo propusimos y se trabajó en la comisión, y puede ser que también, como nosotros fuimos solamente consultivos, nosotros no formamos parte del INAE, somos las organizaciones de la economía social que aportamos ideas y aportamos propuestas, no estamos en la parte de la implementación, entonces puede ser que haya alguna pequeña diferencia práctica después, y bueno, la sufrirán ustedes, dirán, se acordarán de nosotros, de los profesores que, nos dijeron tal cosa, y resulta que ahora en el TAD o en la página, este dato se pide de otra manera. Puede ser que haya algún grado de diferencia, y bueno, en ese caso fue totalmente involuntario de nuestra parte. ¿Qué otra cosa tiene la 189 como objetivo, o qué no tiene como objetivo? No se propone ser una herramienta de gestión, es decir, el balance social sí se propone ser una herramienta de gestión para cooperativas y también para mutuales, ¿no? Pero el informe socioeconómico en sí es algo que hay que cumplir, que un relevamiento de datos, y es eso. Bien, sí, avancemos en eso. El balance social, entonces, es una herramienta de gestión. Es una herramienta que, como toda herramienta, la podemos utilizar óptimamente, en el beneficio máximo, en su máximo potencial, la podemos utilizar a medias, podemos dejarla guardada en un cajón como las herramientas, pero puede estar ahí, pero lo importante siempre es en dinámica. El balance social es la herramienta que, a partir de los resultados que obtenemos como información, le permite tanto a la cooperativa como a la mutual, primero la autoevaluación, es decir, evaluarse en forma cuantitativa y cualitativa, ¿de acuerdo a qué? Y de acuerdo a su misión y visión, a sus objetivos, y con el marco, por supuesto, de los principios. A partir de ahí, cada entidad va a decir, ¿estoy más cerca o estoy más lejos del ideal? Porque no hay ninguna cooperativa ni ninguna mutual que sea el 100% del ideal de los principios y demás. Pero sí podemos decir, y acá en esto de la participación, en esto de la renovación, en esto de la educación y capacitación, en esto de integrarnos con otras cooperativas o con otras mutuales, estamos cerca, estamos lejos, estamos así, estamos así. Pero es bien claro dónde estamos parados. Y a partir de cuestionarnos estos resultados, sobre todo aquellos que aparecen como debilidad, esto de clásico del FODA, ¿no? De fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, que es cuando detectamos debilidad, nos proponemos transformarlo en una fortaleza, es decir, de qué manera superamos esa debilidad y la transformamos en fortaleza. Y en el balance social, justamente, lo que trata es de no solo exponer y cuestionar los resultados obtenidos en lo social y en general en lo integral de la entidad, porque también utiliza información del balance económico, sino también ponernos objetivos y programas para nuevos crecimientos, es decir,
cómo superamos aquello que teníamos como debilidad, o cómo aquello en lo que estábamos bastante fuerte lo podemos consolidar, lo podemos hacer todavía más fuerte, lo podemos hacer todavía más virtuoso. Bien, el balance social entonces no es una base de datos. El balance social, volvemos a decirlo, como una herramienta de gestión va a tener más importancia, va a ser más válido en la medida que lo vayamos utilizando para no solo pensar, porque es un espacio, digamos, de analizar esta información, sino que nos ayude a planificar e implementar cambios, ¿no?, que se aproximan a la razón de ser de nuestra entidad. Entonces, el balance social, en definitiva, es la información esta que hablábamos, pero además de esta información tiene un valor agregado, que es el análisis cuantitativo y cualitativo referenciado, es decir, cómo se pone en juego aquello que aparece en el balance social. ¿Queda muerto ahí en un documento, en una página web, en un PDF, o cobra vida, o mantiene vida, o digamos, o revitaliza algunas áreas que por ahí estaban un poco adormecidas, o nos hace ejercitar no solo el pensamiento, sino sobre todo nos genera la oportunidad hasta de integrarnos, de dialogar con distintos sectores de la propia entidad, y también dialogar con la comunidad y con los asociados y asociadas, de distintas formas, ¿no? Entonces, en el balance social decimos que fundamentalmente lo que intenta, y lo que sería un balance social, digamos, bien aplicado, es que haya un equipo interno de trabajo específico de balance social, pero que además ayude a los otros equipos internos que existen, que podamos desarrollar inteligencia aplicada, es decir, inteligencia tenemos todos, pero diferentes tipos, diferentes formas hasta de aprender y de aplicar, y esto de poner en común determinadas estrategias para analizar cómo estamos, medirnos y a dónde queremos llegar, seguramente nos va a hacer desarrollar estas capacidades, estas inteligencias, y va a hacer instalar nuevas. Y lo fundamental, activa políticas. ¿Por qué? Porque si después de todo lo que hicimos, toda la información que obtuvimos, no accionamos, no hacemos nada como institución, no priorizamos lo que podemos hacer, porque también es posible que detectemos muchos frentes de batalla. Bueno, justamente habrá que priorizar. Será el desafío de cada organización, de cada entidad, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su historia, de acuerdo al momento en el que está parado y dice, me encuentro, por ejemplo, no es lo mismo una entidad que está en una crisis profunda general de todos sus ámbitos, lo económico, el vínculo asociativo, la imagen en la comunidad, que una entidad que tiene a lo mejor una consolidación desde el punto de vista de la gestión económica y operativa, por ahí está más debilitado el vínculo asociativo, o al revés, hay una fuerte participación, hay fuertes lazos en lo humano, pero nos está faltando un poco más de precisión y de eficiencia en términos económicos. Es decir, ninguna entidad tampoco está en el apogeo o en el ideal, ¿no? Por lo menos esta es la idea. Así que activar políticas es realmente el gran desafío. En definitiva, el balance social es la herramienta estratégica de gestión institucional. Eso, digamos, un poco lo que queríamos compartirles hoy, y decirles por ahí, cuando hoy hablaba Orlando, ahí, eso, si te parece, dejamos de comparar. Porque ahí en lo último ya era como para cerrar, hay una diapositiva que dice gracias, hasta pronto, pero todavía no terminamos, ¿no? Es una encuesta de satisfacción. Si eso no nos tenemos que olvidar, que se lo habíamos dicho ayer, se la vamos a pasar por el grupo de WhatsApp para los últimos 5 minutos que ustedes tengan antes de irnos. Ahí Eduardo se tiene que retirar. Sí, Eduardo, saludarte, agradecerte tu participación, y fundamentalmente para agregar con esto del balance social era que muchas de las cosas que vos decías de visibilizar, por ejemplo, el balance social tiene el valor agregado cooperativo o el mutual, depende de la entidad, el visibilizado, que es el que tenemos en el sistema de información, el que tenemos registrado, el que lo sabemos, pero también se propone que ese equipo interno, coordinado por profesionales, en lo posible, incluso con participación de personal y asociado, y el síndico, por ejemplo, nosotros siempre le damos mucha importancia a revalorizar el rol de la sindicatura o de la junta fiscalizadora, pueda estar bien haciendo visible aquello que no es visible, es decir, pueda estar investigando con base científica real, es decir, por ejemplo, Eduardo, y ya con esto te saludamos,
Enzo, que está acá presente, lo puede después profundizar para los demás, con otra colega, con Ximena, desarrollan balance social en una cooperativa de servicios públicos cerca de Rosario. Ellos tienen un consejo muy activo y tiene 14 o 15 servicios. Bueno, después Enzo les va a dar el detalle más profundo si lo preguntan, pero tiene muchos servicios, es prácticamente, yo creo que es más importante que el municipio en la localidad, esto me hago cargo yo por lo poco que conozco la localidad, y los dirigentes que están ad honorem, como la mayoría de las cooperativas de servicios públicos medianas y pequeñas, no tenían medido, y no tenían obligación, ni se le había ocurrido nunca, medir cuántas horas estaban dedicando a la cooperativa, y además a representar la cooperativa a nivel del órgano de salud local, a nivel de las federaciones, a nivel de otros ámbitos. En el segundo balance social hicieron el conteo de horas y le pusieron un valor medio de los salarios de los distintos convenios de la cooperativa. Fue impactante. Y eso es un valor. No hay nada monetario, es decir, la cooperativa no pagó, la comunidad no le pagó, el dirigente no sacó del bolsillo, pero puso algo que vale oro, que es el tiempo. Y bueno, eso, por ejemplo, a muchos dirigentes les fortaleció la autoestima, porque a veces hay dirigentes que están agobiados, que están medio como, ¿viste? ¿Y para qué? Y si encima nos pegan de acá, y después... Bueno, pero a ver, ¿cuánto estás poniendo de lo tuyo, vos, pero en el colectivo, en el conjunto? Y eso no se está midiendo. Y claro, y si no lo medimos, no se puede valorar. Y si no lo valoran los que tienen que valorarlo, es posible que se nos caiga un poquito la autoestima, ¿no? Digo, en un juego de lo emocional. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo la participación y seguimos en comunicación. No, gracias, saludos a todos. Adiós, saludos. Chao. Gracias, Eduardo. Chao, chao. Bien, le mandamos entonces ya por el WhatsApp para que la vayan ojeando, y si pueden, si tienen 5 minutitos antes de retirarse, ya la dejan lista ahora, que a nosotros nos interesa mucho por que nos ayuda a hacer mejoras también, es decir, hacer nuestra propia autoevaluación de la parte, digamos, docente, de la parte metodológica. Ahí está, ese link es un formulario de Google, no tiene tantas preguntitas. Contéstenlo con total tranquilidad y libertad, y una vez que ustedes lo responden, bueno, después nosotros tenemos un panorama de los 2 últimos grupos, que ustedes fueron el último que estuvimos haciendo. Nos va a quedar una estadística general para análisis de Enzo, mío y del resto del equipo que no participó en este curso. Bien, ¿queda alguna preguntita en relación al balance social, Enzo? No sé. No, después que nosotros recibamos este formulario de evaluación de ustedes, esperamos la próxima semana o más tardar la otra, le vamos a hacer llegar los certificados correspondientes al curso que ustedes realizaron. ¿Preguntas sobre esta última parte de... Bueno, si queda algo de la 189 o de esto de la diferencia entre informe socioeconómico y balance social, diferencias, semejanzas? Nos parece muy importante la participación también de todos, pero de Alicia por su rol en un órgano de promoción y fiscalización a nivel provincia, que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, además es colega nuestra y asociada al colegio, pero qué importante, nosotros dimos algunos cursos para la Confederación Argentina de Mutuales, de la 189, y participaron varias provincias. Por ejemplo, Alicia de Provincia de Buenos Aires tuvo persona jurídica, porque viste que Mutuales depende de persona jurídica en Provincia de Buenos Aires. Jurídicas. Sí, sí. Sí, y por ahí un poquito, ¿no? Para sumar a lo que vos decías, ¿no? La importancia de tener toda la documentación actualizada, principalmente, bueno, yo por ahí no estoy en esas áreas específicas, ¿no? Pero bueno, uno está ahí y escuchas a tus compañeros renegar que no tienen, que le falta esto, que le falta lo otro. Ahora con la pandemia, la digitalización de todos los documentos también ha sido bastante engorroso, ¿no? Por parte de las cooperativas, ayornarse, poder tener un dispositivo, interpretar qué es lo que se pide, subir, ¿no? todo lo que es formulario y demás, y estar al día, ¿no? con todo lo que es el registro. Y a esto también se suma un poco lo que veíamos de registro online de asociados, que también, bueno, eso también va a ser
otra cosa, digamos, a tener en cuenta, ¿no? A la hora de sentarnos delante de la computadora y ver qué nos piden. Hoy por hoy, bueno, tenemos un poquito más de información, la vamos tomando día a día, y esto, bueno, es con la práctica uno va como encaminándose y aprendiendo también, ¿no? En el recorrido, ¿no? de ayuda un poco a las cooperativas. Pero bueno, es un desafío también y algo que por ahí motivó muchas preguntas, muchas consultas, y bueno, digamos la complejidad de abordar todo lo que es tecnología y de poder cargar la información, ¿no? Porque por más que uno esté muchas veces en un órgano local, yo pensé cuando recién inicié, recién entraba, ¿no? a trabajar, que bueno, sabíamos todo, que se sabía todo ahí, y la verdad que no es así. A veces obtenés más información por fuera o en la web que estando uno ahí. Pero esto también es un aprendizaje también para nosotros, ¿no? Y bueno, volcar datos y demás, entonces es como que es continuo. Y bueno, y me parece acertado, ¿no? Contar con información, porque a partir de un número, es el número y la interpretación de eso, ¿no? Lo que significa. Entonces, bueno, para poder tomar una decisión, para poder encarar una política, es necesario contar con estadísticas. Entonces, bueno, es reactivar todo, trabajando desde lo poquito que por ahí se tenía, y bueno, empezar como a ordenar un poquito, como quien dice, la casa para poder llegar, ¿no? a una decisión. Entonces, bueno, me parece importante las capacitaciones, las participaciones en mesas de ayudas. Vos hoy nombrabas MAYES, creo que es la mesa de ayuda que está, ¿cómo es que se llama? De la cual también he participado. Y bueno, me parece importante eso, ¿no? En la difusión de lo que se hace y la participación. Sabes que con Enzo y el equipo habíamos pensado, y no se nos ocurrió así directamente a nosotros, sino de un órgano competente que nos llamó hace un tiempo, el cómo ir haciendo estas alianzas sinérgicas, porque ellos nos decían, provincias por ahí con mayores complejidades y con territorios donde la conectividad inclusive es más compleja, más difícil, entidades muy vulnerables, que las hay en todas las provincias, pero bueno, en algunas se nota más. Entonces, ¿cómo hacer para que esto de la 189 no sea una carga más para esas entidades, sino cómo poder facilitarles? En el sentido, y sobre todo a todos, y acá está Ernesto, que por ejemplo asesora a cooperativas y mutuales, el rol de los profesionales no solo en ayudar a cargar estos datos, sino en también hacer un poquito de docencia en la búsqueda de sentido del porqué. Porque muchas veces nos hacen cargar datos que no sabemos para qué ni cómo. En este caso específico de 189, si uno analiza esos considerandos y analiza todo esto, después el INAE lo podrá hacer mejor, peor, las distintas gestiones, pero también, como decíamos la otra vez, nos va a dar lugar a poder reclamarle a quien sea del INAE o los órganos provinciales. Sí, bueno, a ver, ahora ya hay más información para determinado tipo de política pública que hace falta, ¿no? O, digamos, por lo menos empieza a haber más puntas. Como decía Alicia, uno se cree a veces que tiene toda la información, resulta que o está muy dispersa, o está desordenada, o no llega a tiempo, ¿no? Bien, a ver si podemos conocer a Lilian y a Patricia, porque nos quedan ellas dos nomás. Cecilia ya hoy, un ratito fugazmente la vimos. ¿Habrá cámara en Alizacate de internet? ¿Lo brinda la cooperativa? Porque si el servicio está... No tiene acá... no hay problema de la cooperativa, es un problema de equipamiento. Bien. Bueno, bueno. Bueno, estamos llegando al final. Nosotros contentísimos de haber compartido con ustedes estas jornadas. Bueno, les quedan los micrófonos abiertos a quien quiera ir cerrando y despidiéndose del resto de los compañeros. No se olviden, si tienen 5 minutitos ahora antes de las 5, que era teóricamente el horario de... A veces una vez nos pasamos un poquito, otra vez terminamos 5 minutos antes, esta vez
y fuimos todos muy eficientes con el tiempo, Está pero bien. de completar la encuesta. Ahí, Patricia dice, Cecilia dice excelente capacidad. Patricia, también tiene compu de escritorio. Perfecto. Que no tiene cámara. Bueno, yo tampoco tengo cámara, me tuve que traer la de mi casa para estar cómoda. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, Bueno, es también una forma de compartir esto, de poder vernos y es más lindo aparte. uno bueno, verse, ¿no? Es Y mejor. las reacciones de todo esto suma muchísimo en la comunicación. Obvio que sí. Bueno, Yo por mi Nelly, parte, espero... Sí, espero ¿saben que- qué nos ayuda a tener cámara? Que es como cuando uno está en clase, que vieron que por ahí alguien pone una cara, ¿viste? O un gesto, entonces uno dice, no, tengo que ir más despacio, tengo que repreguntar, tengo que parar acá porque voy nadie muy entendió rápido. nada. No Sí, sé. sí, lo gestual es una comunicación fuerte y Sí, ayuda obvio. mucho. Ayuda mucho, Obvio digo. que sí. Bueno, por Bueno, mi parte les decía, les agradezco. Me pareció muy interesante el curso. Despejó muchísimas dudas. Veré después cuando me ponga a cargar y ver datos que faltan, qué sé yo, qué dificultades encontraré, que seguramente voy a tener alguna duda, pero por mi Seguro. parte me esclareció bastante de cómo encarar eso. Y la verdad que ojalá que es verdad lo que dicen ustedes, que va a dar un aporte para decir, bueno, esto acá encuentro una debilidad, cómo la fortalezco, acá puedo hacer otros aportes, y bueno, se va a dar, yo creo que es un trabajo interno de cada entidad. Así es, así es. Bueno, Bueno, sí, No sé si me escuchan a mí. Sí, Ernesto, Sí. Porque ayer me cohibí un poco porque no me andaba bien el micrófono, no sé qué pasaba. ahora anda perfecto. No, yo la verdad que también les agradezco mucho, digamos, y bueno, como quien dice, una intimidad, digamos, yo me preocupé por leer la resolución 189, por investigarla, por tratar de buscarle la vuelta, pero claro, es una cosa en la que uno se siente un poco solo, digamos, es decir, tratar de alguna manera de buscarle la vuelta y por ahí no siempre agarra el camino correcto, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que todo este intercambio me vino muy, muy, muy bien, digamos. O sea, algunas cosas, digamos, son como tal vez yo me lo imaginaba, pero otras, digamos, me ayudaron a esclarecerlo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. sí, yo también la verdad quería agradecerles. Uno cuando empezó con esto lo empezó como una obligación, porque tenía la obligación de entender esto para poder resolver algunas cuestiones, pero la verdad que me voy muy contenta con la charla y con un montón de cuestiones que uno fue aprendiendo y sobre todo que me van a servir para mostrar sobre todo a la organización y como decía ahí el compañero, ir cambiando esa lógica y tratar de que el otro también pueda ver que todo lo que nosotros hacemos y de las cosas que somos capaces. Así que la verdad, excelente. No me pesó estar a esta hora y este tiempo, la verdad que muy bueno, muy bueno. Bueno, Y muy con bien. el calor. Ahí, bueno, ahí Cecilia agradece, dice excelente, Lilian también, Allen también. Allen dice muchas gracias a todos por la buena onda. Alicia, muy buena capacitación, y bueno, y vuelvo a agradecer Cecilia. Nosotros también agradecerles muchísimo porque uno puede hacer una exposición y con fineza de detalles y demás, pero no tiene, digamos, si es solamente unidireccional, pierde mucho sentido. Es decir, esto que rescataba Ernesto y que rescataba Nelly, de la interacción, de lo grupal, de ver la experiencia del otro, de la opinión, la mirada diferente, enriquece, por supuesto. Así que muchísimas gracias a ustedes por compartir. Bueno, muchas gracias. Quedamos a disposición, tienen el WhatsApp, manden las cosas que nosotros las recibimos. Bueno, y hasta la próxima. Y sobre todo interesaría saber, digamos, cuándo puede estar disponible esa página de... No, Ernesto, eso tiene otro precio, Ernesto. Bueno, pero lo pagaremos. Sí, no, acordate, Ernesto, que ayer decíamos que por ahí las consultas que hacemos son más extraoficiales, digamos, pero que pasamos un correo ahí
que veamos si también hay, qué capacidad de respuesta tiene, no sé si será muy técnico o tendrá también algún tipo de asesoramiento. Y la otra cuestión es que, por lo que nos decían extraoficialmente, ellos que estaban ajustando detalles técnicos, era como una prórroga de hecho esto del 31 de octubre, es decir, que ellos en la medida que estén seguros va a salir, se va a poder cargar. Ustedes tienen distintos tipos de cierre de ejercicio, es decir, que algunos van a tener que cargar ahora, pero otros más adelante. También podemos dejar el grupo así stand-by, y en algún momento que a alguien le vaya bien o le vaya mal con algo lo puede compartir, así que lo dejamos ahí en comunicación permanente. Dale. Bien. Perfecto. Bueno. Interesante. Un abrazo. Bueno, gracias a Gracias. todos. Buenísimo, bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias.